Bien, ya tenemos 3 semanas ya con los conceptos teóricos respecto a la primera parte del curso. Hemos visto, bueno, con otros profesores, pero han visto ya los temas respecto a lo que es respuesta innata, ya saben un poco la conexión entre respuesta innata y respuesta adaptativa. También conocen un poco respecto a lo que es la presentación de antígeno, ¿verdad? La importancia de la presentación de antígeno, la importancia de las células dendríticas, tanto en la captura de antígenos como en la presentación, la presencia de los toll-like receptors, la existencia de los MHC o HLA en el caso humano, y toda la importancia que tienen esas moléculas, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a profundizar un poquito más. Antes que me olvide, a las 2 de la tarde tienen la clase de recuperación en esta aula, de la clase que no se va a poder dar la próxima semana por el feriado. Entonces, para no tener atrasos, se ha programado, incluso se ha avisado a través de los delegados de cada grupo y a través también del aula virtual que tienen ustedes, que no iba a haber que iba a haber una actividad adicional el día de hoy, ¿sí? Entonces les pido el esfuerzo para cosas que tienen la otra semana ya para poder estudiar un poco más y tal vez descansar un poco también, ¿no? Para que descansen un poco los seminarios también, ¿no? Por lo menos una semana, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a ver ahora es básicamente 2 tipos de células, ¿no? Vamos a enfocarnos en los linfocitos T y en los linfocitos B. ¿Y por qué? Porque los linfocitos en realidad son células muy importantes, son células que comandan toda la respuesta inmune, y entender a un linfocito T o un linfocito B es básico para poder seguir avanzando en el curso, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre cómo estos linfocitos T y B son capaces de reconocer patógenos en el sistema inmune adaptativo, ¿sí? Ya vamos a dejar un rato el sistema inmune innato y nos vamos a centrar en la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Básicamente son 4 puntos que vamos a ver el día de hoy: el origen y maduración de los linfocitos T y B, adquisición del TCR y BCR, el TCR como molécula importante para el linfocito T y qué cosa es el complejo de reconocimiento antígeno, el BCR y el complejo de reconocimiento antígeno por parte del linfocito B, los genes de diversidad del repertorio de linfocitos T, tanto T como B, y finalmente una gráfica de resumen que va a englobar algunos puntos de los que hemos visto antes en estos 4 puntos anteriores, ¿no? Entonces yo les voy a pedir que presten atención en la parte genética o la parte de genes. Vamos a hacerlo muy tangencial porque en el seminario lo vamos a profundizar. Es que les pido de que estén atentos para que no haya ningún problema ni inconveniente en lo que va de la clase, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el origen y maduración de los linfocitos T y B, ¿sí? Como ustedes ya saben, los linfocitos T y B ambos se producen o se forman inicialmente en la médula ósea, ¿verdad? Hay una diferencia muy grande entre el linfocito T y B. El linfocito TB tiene que ir a madurar al timo, mientras que el linfocito B tiene que madurar en la misma médula ósea para luego, una vez maduros ambos, tanto T como B, ir salir a la periferia como linfocitos T o B maduros y estar circulando ya sea en sangre o en linfa, ¿no? En los órganos linfáticos o linfoides secundarios, ¿sí? Y me refiero básicamente a los ganglios linfáticos periféricos, los ganglios linfáticos regionales, el vaso, el tejido linfoide asociado a mucosa y el tejido linfoide asociado a piel, entre otros, ¿no? Tenemos muchos, en realidad tenemos el GALT también, tenemos placas de Peyerl, tenemos un sinnúmero de órganos periféricos, órganos linfáticos periféricos que pueden ser de interés para nosotros, ¿sí? Pero esto es lo más importante. Yo quiero que ustedes se centren. Este es el ABC, este es el coquito de todo lo que vamos a hablar, ¿ya? Pero obviamente linfocitos T, hay muchas células T, hay muchos linajes en realidad de linfocitos T, de los cuales vamos a estudiar solamente algunos, ¿no?
El linfocito T deriva de un solo tronco común. Recuerden que es el linaje linfoide, a través del linaje linfoide que se van a producir tanto los linfocitos T como los linfocitos B, ¿no? En el caso de los linfocitos T, actualmente ya se tiene la convención de que los NK o las células NK derivan de un linaje linfoide a partir de una célula totipotente BTNK, ¿no? Que es la que al final deriva en la NK para, digamos, formar las famosas natural killer, que tienen una actividad citotóxica bastante particular. Y posteriormente estas células se diferencian a proteas o linfocitos T, y con todas sus variantes, ¿sí? Linfocitos T existen un montón, aquí solamente hay dos nada más, ¿sí? Aquí están los linfocitos T alfa beta, que son los que ustedes estudian, los que van a estudiar todo el curso, o también conocidos como los linfocitos con TCR de tipo 2, ¿sí? Los alfa beta. Y también tenemos una clona bastante particular, muy reducida, vamos hablando de un 5% más o menos del total de linfocitos, que son los linfocitos T gamma delta. Y los gamma delta son muy característicos, muy particulares. Vamos a ver en una diapositiva más adelante cuáles son algunas de sus características, ¿sí? Entonces, y estos gamma delta, pues, también se les conoce como linfocitos con TCR de tipo 1, ¿sí? Entonces, es importante eso. Existen otros, sí, existen linfocitos T reguladores, existen linfocitos TNK, muchos otros más, ¿sí? Entonces, sin embargo, vamos a enfocarnos en lo que es linfocitos T. Ahora en adelante, por ejemplo, cuando mencionemos los linfocitos T, nos vamos a referir implícitamente a los alfa beta, que son los que se estudian en la respuesta inmunadaptativa, ¿sí? Por otro lado, tenemos el linaje de los linfocitos B, los cuales también tienen muchas clonas de linfocitos B, de los cuales hay dos clonas que a nosotros nos interesan, los linfocitos B de tipo 1 y los linfocitos B tipo 2, o B1, B2, ¿sí? Los B1 producidos, aquí están los B1, los B2 básicamente son estos dos, ¿sí? Los linfocitos B1 son los que son producidos en el hígado fetal, ¿sí? Son bastante primigenios, son MHC independientes. Además, la diversidad de estos linfocitos B es bastante baja, la especificidad es baja, la sensibilidad es muy alta. Los linfocitos B tipo 2, más bien, como los linfocitos B foliculares o los medulares, son ya más específicos y capaces de producir reacciones T dependientes, ¿ya? Ahora, no es que la célula B o el linfocito T se le antoja ser T o ser B. Hay diferentes mecanismos por los cuales algunos linfocitos se convierten en T y otros se convierten en B. Les comentaba a sus compañeros del grupo anterior que normalmente, por ejemplo, en los estudios de posgrado, nosotros estudiamos solamente activación solamente diferenciación en médula, y en timo es como casi 2 meses, solamente en vías de activación y señalización. Entonces, obviamente eso no es un curso de posgrado, la idea es que ustedes les guste, ¿no? Que salgan disparados de acá, ¿no? La idea es que tengan los conceptos básicos como para que puedan entender otras cosas más avanzadas, ¿sí? Pero todos esos mecanismos están asociados a todas estas moléculas como PAX5, E2A, EBF, GATA3, NOT1 y otras más, ¿sí? Que las podemos ir viendo tal vez en algún seminario por ahí, ¿ya? Pero este es el esquema general, ¿sí? Ahora, he creído conveniente poner en las diapositivas esta y otra más, una para T, que es esta de acá, y la de B, porque es importante que ustedes en línea de tiempo sepan qué es lo que está pasando en el proceso de maduración, ¿sí? En el caso del linfocito T, por ejemplo, obviamente sabemos que esta parte de una stem cell, ¿sí? Cuyo grado de proliferación es muy alto, ¿sí? Y esto pues se da básicamente en la médula ósea, ¿sí? Cuando la célula Pro-T ya está a punto de diferenciarse, esta célula migra hasta el timo, ¿ok? Por mecanismos también que no lo vamos a estudiar en este curso, por lo menos ahora no, tal vez en el seminario tal vez 1 o 2 citoquinas, ya.
y esas prote llegan hasta el timo. Y en el timo comienza su proceso de maduración. ¿Ya? c-Kit, que es la molécula que está acá, ¿sí? c-Kit es una molécula importante en la migración del prote desde la médula hacia el timo. Las células prote que son c-Kit negativo normalmente no tienen una actividad como tal, o sea, se indiferencian y simplemente mueren en el camino, ¿sí? Ahora, esta célula T en el proceso de maduración va a pasar por diferentes etapas para hacer prote, pre-T, doble positivo, linfocito T inmaduro positivo único y un linfocito T maduro pero virgen, o también conocido como naive, ¿sí? Entonces, todos estos procesos son importantes porque tienen algunas características fundamentales, ¿sí? Vamos a ver algunas, ¿sí? Una es la expresión de estos dos genes, RAC y TDT, ¿ya? RAC aparece en el estadio pre-T y aparece nuevamente cuando entra en proliferación para la selección clonal de un doble positivo. El timo es el único lugar donde ustedes pueden encontrar un linfocito T inmaduro, o sea, un pre-T CD4 y CD8 al mismo tiempo, ¿ya? Por eso es de ahí la denominación doble positivo. En el timo entonces podemos encontrar pre-Ts, o sea, linfocitos pre-Ts que sean doble negativos, single positivos o single positive para CD4 o CD8, o doble positivos tanto para CD4 como CD8, ¿sí? Entonces, esto es algo que solamente va a pasar acá, ¿sí? Y luego, obviamente, no se puede quedar como doble positivo, va a tener que ser diferenciado a una sola, ya sea CD4 o CD8, y posteriormente la maduración final antes de salir de circulación. Entonces, RAC es un indicador de pre-T. Y TDT también, ¿sí? Es un indicador en proteínas sobre todo, y que está asociado a la línea germinal. Y voy a explicar esto de la línea germinal. La línea germinal significa en el proceso o de origen o de maduración en médula o en el órgano primario en realidad, ¿sí? Entonces, en la línea germinal quiere decir antes de su maduración, ¿sí? Van a haber diferentes procesos importantes tanto para el linfocito T como para el linfocito B. ¿Y por qué? Porque en la línea germinal se va a dar la recombinación somática. ¿Qué cosa es eso? Es la recombinación de genes para producir la diversidad de ya sea TCRs o BCRs, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de reconocer 1 por 10 a la 16 antígenos diferentes, ¿ya? Si quieres ponlo ahí en tu cuaderno, 1 con 16 ceros ahí, ¿ya? Y esa cantidad de antígenos es la que el sistema inmune puede reconocer, ¿ok? Y 14, 1 puede ser la 14, 16, hay muchos números teóricos, más o menos, ¿sí? Hay unos que dicen 10 a la 11, sin considerar la conmutación somática, que es otro evento, pero al final es un número bastante alto, más de 10 ceros. Ahora, eso significaría que deberíamos tener un receptor para cada uno de estos antígenos, ¿sí o no? Eso es lógico, ¿sí? Si yo tengo 1 por 10 a la 14 digamos antígenos, debería tener 1 por 10 a la 14 genes que me expresen 1 por 10 a la 14 diferentes linfocitos en circulación, ¿sí? Sin embargo, eso no es así. No podemos cargar tantos genes solamente para PCR. Es imposible, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso tiene que ver básicamente con una característica en epigenética. Y es por eso que antes se preguntaba si nosotros tenemos, ¿por qué solamente el 1 o 2% del genoma es codante? ¿No? Porque
porque si fuese más, habría más tasas de errores. Es un concepto epigenético bastante importante. O sea, no puedes tener una secuencia muy larga de genes porque es más probable que haya mutaciones y entrecruzamientos que puedan traer aberraciones genéticas. ¿Okay? Entonces, por eso los genes no son tan grandes. Máximo 1000 kilobases, 2000, 3000, hasta 10.000 kilobases, pero ya hablar de una gigabase o una terabase en genética es prácticamente imposible de continuo. Entonces, tener 1 por 10 a la 14 genes, eso por lo menos me involucra tener una terabase por lo menos de genes uno al lado del otro, lo que biológicamente, molecularmente es imposible. Ahora, ¿cómo el sistema inmune o qué estrategia usa el sistema inmune para poder formar este 1 por 10 a la 14? En realidad es bien sencillo. Solamente tiene un grupo o un número determinado de genes a los cuales los combina unos con otros. ¿Sí? Imagínense. A ver, yo creo que las chicas son las que ninguna le van a responder. Si les dieran a escoger en qué comprar un atuendo que sea un solo color desde el cuello hasta el pie, o, ¿sí? Incluido todo hasta el pie, todo cubierto el pie, o te dan a escoger en comprar ese traje, o escoger una blusa, un pantalón, unas medias y unas zapatillas, ¿qué escogerías? Obviamente lo que van a escoger, la mayoría de casos, si no, yo vería gente con puro mameluco, ¿sí? Es que compran diversidad de blusas, pantalones o zapatos. ¿Para qué? Para combinarlos y tener la mayor cantidad de posibilidades de vestirse en el tiempo, ¿sí? ¿O acaso comprarían 50 zapatos negros igualitos? No, pues obviamente, ¿sí? Pasa igual en genética. En la parte de TCR y BCR es exactamente lo mismo. Si ustedes tienen 5, a ver, saquen su cuenta nada más ahí en el papel, una combinación muy sencilla. Si tienen 2 blusas, 2 pantalones y 2 zapatos, ¿cuántas combinaciones posibles hay? Eso es factorial, ¿no? Ya, a ver, sáquenlo ahorita, ¿cuántos son? Ya, lo hacen en su casa, ¿ya? Pero hagan las combinaciones, ¿ya? 2, 2 y 2, ¿ya? Y después que hagan eso, hagan las combinaciones con los genes de inmunoglobulines, que son 50, 60, 75. 3 genes diferentes. Las combinan factorialmente, agregan un factor de mutaciones que pueden ocurrir también en el camino y van a llegar a 1 por 10 a la 12 por lo menos. Entonces, esa es la estrategia que usa el sistema inmunológico para poder tener tanta diversidad, y a eso se le llama diversidad, ¿sí? Ok. Ahora, esa diversidad se tiene que generar en algún momento. ¿Y dónde se hace? En la línea germinal. En la línea germinal inicia el proceso de recombinación. Entiéndanlo en forma figurativa, ¿no? La combinación de blusa, zapatos y pantalones, ¿ya? ¿Ok? Cuando ocurre eso, miren, fíjense acá donde dice TCR, DNA, RNA, ¿ya? Comienza a ocurrir la recombinación de todos los genes para cada locus, ¿ok? Para el caso de los TCRs existen básicamente 2 tipos de genes, 3 tipos en realidad. Los genes B de variabilidad, aquí está, aquí estoy poniendo el puntero, ¿sí? B de variabilidad, D de diversidad y J de unión, ¿ok? La combinación de esos 3 genes te da un único número, ¿ok? Miren, si yo tuviera variabilidad
del 1 hasta el 50, ¿ok? Diversidad desde el 1 hasta el 27 y unión del 1 hasta el, creo que es 7, no recuerdo muy bien, creo que, póngale 10 ya. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Eso significa que yo puedo tener un linfocito T, ¿ok? Con un TCR que puede ser B1, D2, J5, por ejemplo. Y este TCR me va a reconocer solamente un antígeno. ¿Ok? Ahora sumen algo más. ¿Cuántas moléculas ven ahí? Encima de la célula. 2, ¿verdad? Por lo tanto, a esto tienen que sumarle que esta es una combinación, falta la otra. O sea, una cadena puede ser B1, D2 y J5, pero la otra cadena puede ser B2, D8, J1. Y esa combinación es única. Este es un TCR. Imagínense cuántas combinaciones puedo hacer. ¿Ya? Todo eso ocurre acá. Primero se recombina los genes D de diversidad con los J de unión. Y después ocurre la recombinación B con la recombinación anterior de J. ¿Ok? Eso es primero. Ahora, si yo... Y eso, lo primero es que se me ocurre es, bueno, ¿y este proceso cuánto demora? En realidad demora hasta que maduren todos tus linfocitos T. Al nacimiento, más o menos el 90% de tus linfocitos están diferenciados. Y el resto que queda en tu edad adolescente, hasta que llegas a los 18, ¿no? Ahí tiene 18 acá. Ahí está, hasta ellos nomás, ¿ya? El resto ya fueron, ¿ya? Ustedes ya deben tener formados todos sus repertorios de linfocitos T, por lo menos al 99%. Ahora, eso significa un proceso de selección bastante exhaustivo, porque eso va a traer como consecuencia que ese TCR que se forme va a reconocer solamente un antígeno. ¿Ok? ¿Qué otra cosa importante de acá, ¿no? Los marcadores de superficie. ¿Sí? El CD25 es un marcador propio de los pro y pre-T. Y luego se pierde en el caso de los CD4 y CD8. Solamente hay un linaje que no pierde el CD25. Son los linfocitos T reguladores, de los cuales vamos a hablar como dentro de un par de meses, ¿ya? O un mes probablemente. Esos linfocitos sí tienen CD25, mantienen el CD25. Ahora, si se dan cuenta, un linfocito pre-T no tiene CD4 ni CD8. Pero hay un momento cuando es un doble positivo, cuando ya está a punto de ser oficialmente un linfocito T, inmaduro pero T al final, recién aparece la expresión o se expresa en la membrana CD4 y CD8. Posteriormente, por diferentes arreglos, es algo muy particular también, de que justo cuando aparece el CD4 y CD8 también aparece otra molécula que es el CD3, y el CD3 es importante para los procesos de señalización celular, ¿ya? En la etapa de doble positivo el CD3 está expresado pero en cantidades bajas, ¿ok? Solamente cuando el linfocito T decide qué ser CD4 o CD8, ¿okay? En ese momento recién el linfocito T comienza a expresar CD3 en mayores cantidades, ¿ya? Por eso es que acá ustedes ven que dice CD3 low, CD3 high y acá también high, ¿okay? ¿Qué más? Es aquí entre una célula pre-T y una célula T inmadura que el linfocito T comienza a experimentar, ¿no?, la peor batalla de su vida.
esta etapa de doble positivo es crítica. De este periodo, de esta transición doble positivo, solamente sobrevive el 5% de los linfocitos. Y ese 5% es suficiente para tener el repertorio de linfocitos T para que ustedes no se enfermen de una gripe, de una bacteremia, una parasitosis o lo que sea. ¿Sí? Entonces, esta etapa de acá, la etapa de doble positivo, justo cuando se expresa esta molécula que se llama RAC en grandes cantidades, es que este linfocito T, pre-T mejor dicho, que está a punto de ser un linfocito T ya oficialmente, inmaduro pero oficialmente ya, es cuando este RAC se expresa. ¿Por qué? Porque RAC tiene que ver con la recombinación somática. Entonces RAC está continuamente activada cuando hay esta formación de estas nuevas clonas. O sea, ¿a qué me refiero con recombinación somática? Cuando genéticamente yo escojo uno de estos genes y los combino. ¿Ok? Entonces eso es muy importante para el linfocito T. Entonces esta gráfica yo les sugiero que la estudien bastante, porque la estudien bastante, ¿ya? ¿Ok? Y ya periféricamente, obviamente el linfocito T, una vez maduro, ya sale a la periferia con todas sus características. Es CD4, CD4 positivo, CD8 negativo, o al revés, CD4 negativo, CD8 positivo. TCR significa que presenta TCR, ¿ok? Y tiene una expresión de CD3 bastante alta, ¿sí? Y este linfocito T ya es un linfocito T maduro, pero virgen o naive, ¿ok? Entonces, ese proceso de ser doble positivo a ser positivo único tiene un nombre. Ese proceso se llama selección clonal. Y la selección clonal del linfocito T es bastante particular, porque está involucrando a las moléculas que tienen que ver con la presentación de antígeno. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las moléculas que están asociadas a la presentación de antígeno? Moléculas. Una célula es una célula, una molécula es una molécula. MHC, ¿qué otra más? TCR, ¿ok? MHC y TCR o BCR en el caso del B también, ¿ok? MHC y TCR, ¿ok? Entonces, selección positiva y selección negativa es lo que se da en el timo. La selección positiva refiere a lo siguiente, al hecho de que se seleccionan positivamente las células que tienen una adecuada comunicación MHC-TCR. ¿Qué quiere decir esto? Si un MHC, mejor dicho, un TCR, reconoce correctamente un MHC, entonces esa célula, ese linfocito pre-T, doble positivo, sobrevive y pasa la prueba. ¿Sí? Y si no, es eliminado. ¿Okay? Primera selección, está arriba. ¿Ya? Ahora, obviamente este es un proceso constante, ¿sí? Y también debo mencionar que aquí estas células dendríticas que están en el timo, o células dendríticas intratímicas, antes, durante el proceso de maduración del timo, estas células dendríticas tuvieron que migrar a todas las partes del cuerpo, ¿sí? ¿Para qué? Para capturar todos los antígenos propios, de tal forma que en el timo se presenten todos los antígenos propios. ¿Y para qué? Y aquí es donde ustedes van a entender el porqué del sistema inmunológico. El sistema inmune no prepara al linfocito T para reconocer lo extraño. ¿Ya? Si algún profesor le dijo eso, ya me dio cuenta. ¿Ya? Lo real es que el sistema inmune está preparado para no reconocer lo propio. O sea, el sistema inmune está preparado para no destruirse a sí mismo. Por defecto, todo lo que no es propio lo mata. Coloquialmente hablando, ¿sí? Entonces, ese es el sistema inmune. El sistema inmune está preparado para no autodestruirse, para no generar un evento que se llama autoinmunidad. ¿Okay? Entonces, bajo ese concepto,
nosotros deberíamos estar protegidos contra todos los antígenos propios, o sea, no debería haber problemas. Sin embargo, nosotros tenemos lugares, espacios físicos donde el sistema inmune no llega. Y esos lugares se les conoce como los tejidos o lugares inmunológicamente privilegiados, así se les llama, lo pueden encontrar en los textos, ¿no? Y son básicamente algunos como la parte interna del globo ocular, ¿sí? ¿Okay? La barrera hematoencefálica, ¿sí? El sistema nervioso central no ingresa, existen microglías, pero esas tienen actividad muy baja y no hay actividad de reconocimiento de antígenos dentro del sistema nervioso central. Y lo otro es la barrera hematotesticular, ¿sí? De ahí que, por ejemplo, la exposición antigénica, o mejor dicho, la exposición de algunos antígenos testiculares produce infertilidad en los hombres. Porque, ¿qué es lo que pasa si es que hay un escape de antígenos, por ejemplo, testiculares a la periferia? Entonces va a venir un macrófago, una célula de antígeno, lo va a capturar, lo va a procesar y como nunca lo presentó en el timo, lo va a conseguir extraño. ¿Y qué va a hacer? Va a producir anticuerpos contra esa zona y lo va a destruir. Eso es el motivo por el cual, yo estoy seguro que esto ustedes lo han escuchado, cuando una persona sufre un trauma intraocular y hay exposición de un mamífero fuera y hay captura antigénica, procesamiento antigénico, lo primero que se hace en esas personas es inmunodeprimirlas, hacer un tratamiento con corticoides y un tratamiento bastante tedioso, lavados y todo, para evitar que se presenten los antígenos. ¿Por qué? Porque lo normal debería ser que si una persona tiene un trauma en un ojo y pierde un ojo, lo más probable es que el otro ojo también lo pierda, porque va a generar inmunidad contra los antígenos del ojo. Entonces, eso es todo, eso es un campo que lo estudian los oftalmólogos, la inmunooftalmología estudia eso, es una cosa media rara, ¿no? Y otras carreras pues más, como en el caso por ejemplo de lo que es el sistema nervioso central, el caso de la psiconeuroendocrina inmunología, que es una rama totalmente nueva, novedosa, pero que engrana todo lo que es ya el sistema global, ¿no? Hay mucha asociación entre lo que es el sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema inmune, ¿no? Hay mucha relación. Incluso el sistema gástrico, ¿sí? Es una especialidad, ¿sí? Una especialidad que se ha formado hace como 5 años más o menos, ¿ya? Entonces, selección clonal positiva no tiene que ver nada con el antígeno. La selección clonal positiva, que es la primera que se da, tiene que ver con la unión TCR-MHC. Luego pasa a un segundo proceso de selección clonal, que se le conoce como selección clonal negativa. ¿Ok? Y esa selección clonal negativa sí está asociado al antígeno. Y la teoría dice que si un linfocito pre-T reconoce un antígeno propio, es eliminado, ¿ya? Eso es lo que dice la teoría. Entonces, con eso garantizas de que después de una selección clonal positiva, pase la negativa, y después de hacer la selección clonal negativa, tú debas tener un linfocito T, inmaduro todavía, porque falta un proceso más de maduración, pero con la capacidad de no reconocer ningún antígeno propio. Es más, bueno, a eso no se lo dije en el grupo anterior, pero se lo puedo decir a ustedes. Total, igual lo voy a tomar. El sistema inmune no reconoce blanco-negro. El sistema inmune reconoce matices. Si ustedes, por ejemplo, ven esto, ¿no? ¿Ven esto? Más o menos, nada. Algo, ¿ya? Imagínense que hay algo ahí, ¿ya? Si nosotros vemos, por ejemplo, si hacemos una gráfica donde vemos célula versus, o sea, antígeno, ¿cómo se puede decir? Actividad celular versus el antígeno que uno le está estimulando, uno puede ver lo siguiente.
puede ser que un linfocito T reconozca a un antígeno con una afinidad de este tipo. ¿Ok? Digamos con un grado de afinidad. ¿Ok? Podemos tener otro linfocito T que tenga este tipo de afinidad. Obviamente este de acá tiene más afinidad por un antígeno que el otro, ¿cierto? Entonces la teoría de selección clonal dice lo siguiente. Dice que existe un umbral entre lo propio y lo no propio. ¿Ya? De tal forma, y eso se mide por una constante que se llama constante de asociación y disociación. ¿Se acuerdan de su química? Constante de asociación y disociación entre proteínas, ya, igualito, ¿ya? Entonces lo que va a pasar es esto. Si por ejemplo, digamos, la constante de asociación es 1 por 10 a la menos 2, que es el umbral. Si es que está en ese umbral, está por debajo de ese umbral, entonces el linfocito T pasa y no es destruido. Pero si sobrepasa y la unión es más fuerte, se elimina. Porque la unión antígeno-anticuerpo es electroquímica. Son puentes iónicos, o sea, son enlaces iónicos, Van der Waals, uniones hidrofóbicas que mantienen unido al antígeno con el TCR, mejor dicho, el antígeno con el MHC y el TCR, ¿no? Entonces, si la unión es muy fuerte, se va a quedar mucho tiempo unido y le va a dar tiempo al linfocito T de activarse, y eso es lo que no se quiere. Ahora, en teoría todos los en el timo, en una etapa normal de la vida inmunocompetente, como ustedes, chicos vigorosos, sanos, ¿no? Amanecen hasta las 5 de la mañana y están acá a las 8, ¿no? No pasa nada, normal, ¿sí? Pero hay un momento de la vida en los que los umbrales comienzan a caer. Entonces ya las afinidades comienzan a decaer y por algún motivo este umbral de lo propio y no propio cae algunos dígitos, ¿no? Haciendo que algunos linfocitos T que estaban con las justas en el umbral, ahora sí pasen el umbral y se conviertan en linfocitos T autorreactivos. Esta teoría sustenta la autoinmunidad. Por eso es que se ve que la autoinmunidad se da en personas de mayor edad. Hay un momento, una etapa en la que se despierta o cae esta curva de lo propio y no propio, y el sistema inmune comienza a activarse en contra del propio organismo. No solamente la edad, factores externos, ¿no? Todo, ¿sí? El cáncer, ¿qué cosa es? Es eso. El cáncer se controla. Ustedes, ¿cuántos han ido a la playa en el verano pasado? Ya, esos que han venido Bronx, ¿ya? Chicos, probablemente en el verano hayan formado varias células tumorales cancerosas en piel, pero tienen un sistema inmune bastante bueno como para poder eliminarlas. No pasa nada. Pero ¿qué pasa si hay una sobreexposición del mismo elemento? Probablemente en algún momento esa curva caiga y ahí aparece cáncer de piel. Es una teoría. Es de las teorías biológicas más aceptadas ahorita para lo que es el conocimiento de células tumorales. Pasa lo mismo con tabaco, pasa lo mismo con alcohol, drogas, preservantes y todo lo que afecte al sistema inmune innato y adaptativo, a los dos, ¿ya? Pero para regresar al tema, ¿no? Es ese umbral lo que determina lo propio y lo no propio, ¿sí? Ese umbral es el mismo umbral que se usa para la selección clonal positiva y la negativa, ¿sí? ¿Ok? Ahora,
¿Qué más debemos saber? Ahora, vamos ahora al linfocito B. Ya vimos el linfocito T, hay que dejarlo tranquilo un rato. El linfocito B, ¿qué es lo que pasa? El linfocito B no necesita salir de la médula ósea. Por lo tanto, todo su proceso de maduración ocurre en médula. Y de aquí la primera pregunta es, profesor, ¿y el linfocito B también tiene proceso de selección clonal? Pero la respuesta es sí, solamente que es relativamente diferente. El linfocito T, si se dan cuenta, primero pasa un proceso de selección clonal positiva que es independiente del antígeno, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque tiene que ver el MHC con el TCR, punto. El segundo proceso de selección clonal, que es negativo, sí depende del antígeno. En el caso del linfocito B, el proceso de selección clonal positivo y negativo está integrado y ambos dependen del antígeno. O sea, hay un solo evento de selección y es una selección negativa en realidad. Los que reconocen el antígeno se eliminan y el resto sobrevive positivamente. Punto. Nada más. No se experimenta ninguna selección clonal por el BCR. ¿Por qué? Porque el BCR es capaz de reconocer antígenos enteros, a diferencia del TCR, que solamente puede reconocer antígenos procesados y en el contexto del MHC, o sea, sobre el MHC. Si yo hago un cultivo de células T y le pongo un péptido en medio, ¿ese linfocito T se va a activar? No. Pero si yo pongo en ese medio de cultivo de linfocitos T un grupo de células que tienen MHC y péptidos encima, ese linfocito T sí se activa. Es diferente. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es lo mismo que lo anterior. Hay diferentes procesos. Miren, casi todo el proceso de maduración se da dentro, y se acuerdan que el proceso de maduración dependía de la selección clonal y de la aparición de algunos marcadores, ¿sí? En el caso del linfocito B, también se expresa RAC y TET, y también tiene que ver con la recombinación somática en el pre-B. Se forma una célula inmadura cuando expresa en su membrana la inmunoglobulina D de dedo, ¿ya? Cuando en el linfocito B inmaduro aparece la IgD, entonces ya esta célula es una indicación, en realidad es una señal para que el linfocito B salga a circulación como un linfocito B maduro, virgen, pero maduro. ¿Okay? Hay algunos marcadores importantes para los linfocitos B. El CD43, por ejemplo, es importante en el PRO-B. El B220 en bajas concentraciones en pre-B. CD43, miren, todavía permanece en el pre-B. Y en el linfocito B inmaduro ya aparece la primera inmunoglobulina M. El BCR, a ver, escuchen, el BCR del linfocito B no es otra cosa que una IgM monomérica de membrana. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y siempre el BCR es una IgM? No siempre. Solamente cuando es un linfocito B virgen es M. Pero si es uno de memoria, puede ser G, puede ser A o puede ser E. Cualquiera de los tres. Y se ha encontrado ya evidencia de la existencia de esos linfocitos B. O sea que el BCR puede cambiar. Sin embargo, si el BCR puede cambiar su estructura, pero no va a variar en su variabilidad. Ya luego le voy a explicar eso, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, hasta aquí lo dejamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el TCR? Vamos a estudiar un poquito el TCR, ¿sí? Bien, el TCR es una molécula, ¿ya? Que, como ustedes me dijeron, participa en la presentación de antígeno. Pero ¿qué pasa con esta molécula? Ya.
¿Qué es lo que pasa con esta molécula? Las características básicas de esta molécula son las siguientes. Es un dímero que está formado por dos cadenas. Una cadena alfa y una cadena beta. ¿Sí? Estoy hablando del linfocito T alfa beta, que es el que vamos a estudiar siempre. Pero también hay otro linfocito T, que es el gamma delta. En ese caso, ahí habría una cadena gamma y una cadena delta. Pero vamos a estudiar el alfa beta porque es el que estudiamos siempre en inmuno. ¿Okay? Este complejo, este TCR, en cada cadena tiene dos dominios. Llámese dominio a una estructura molecular que es capaz de tener estabilidad estequiométrica, por así decirlo, o sea, que no tiene un cambio, siempre es constante, y que tiene una forma determinada y que es bastante, lo suficientemente estable como para tener una función biológica, por así decirlo, ¿sí? Entonces, aquí está ejemplificada en este cajón. Esta caja de acá es un dominio, esta de acá es otro dominio. Entonces, como muestra la gráfica, el TCR tiene 4 dominios. 2 dominios en la cadena alfa, 2 dominios en la cadena beta. ¿Okay? Además, quiero también mencionar que en una cadena siempre va a haber un dominio variable y el resto es constante. Ahora, ¿qué significa que sea variable? Yo les he dicho, ¿se acuerdan que esta combinación de letras de genes, ya eso es lo que pasa en el dominio variable? La combinación de genes para que le dé diversidad o variabilidad al sistema inmunológico. Entonces, en este caso, estas dos de acá, esta de acá con esta de acá, estas dos de acá, son dominios variables tanto de la cadena alfa como de la cadena beta. ¿Sí? Y acá está, a esto se le conoce como región variable del TCR. Esta región variable es la que tiene contacto con el antígeno. ¿Okay? Y esta región de acá, o región constante, es una región que no tiene ningún cambio, es probablemente de las más conservadas que podamos encontrar. ¿Sí? Ahora, una característica acá que me gustaría que vean es que este dominio constante está anclado al citoplasma, a la membrana celular. Pero en la parte citoplasmática solamente posee una pequeña colita, una cola muy pequeña citoplasmática. Y la función básica del TCR es transmitir una señal hacia el núcleo para que el linfocito T se active. Esa es la idea, ¿no? Aquí, por ejemplo, el linfocito T recibe la información de este epítope, este antígeno, que dice, ese antígeno es extraño, me voy a activar. Entonces, ¿cómo hace el linfocito T para saber que ese antígeno es extraño? Pues el TCR reconoce el antígeno extraño, envía la señal al núcleo y el linfocito T emite una señal o una respuesta frente a ese estímulo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se envía la señal? Todo es electroquímico, en realidad es electro y bioquímico a la vez, ¿sí? ¿Y quién envía la señal? Pues el TCR, pero el TCR a simple vista no podría mandar la señal porque no tiene una cola citoplasmática para mandar la señal. Entonces, este TCR tiene que estar asociado a otras moléculas. Y una de esas moléculas es el CD3. ¿Se acuerdan que les dije que el CD3 era importante para la maduración del linfocito? Claro, porque el CD3 es importante para la traducción de señales, para el envío de señales al núcleo para que el linfocito T se active. ¿Okay? Y el CD3 está formado por 6 monómeros. 2 que son épsilon. Miren, épsilon acá. Son 2 épsilon. Una cadena gamma, una cadena delta y 2 que están acá abajo, que se llaman cadenas Z. Estos 6 monómeros o 3 dímeros, como ven acá, estos 3 dímeros forman el CD3. ¿Okay? Y tanto CD3, épsilon, gamma, delta como Z envían la señal hacia el núcleo. Y estas de acá, si se dan cuenta, sí tienen unas colas citoplasmáticas enormes que tienen unos dominios que se les llaman dominios ITAMS. Está acá descrito. Dominios ITAMS. Estos dominios ITAMS se caracterizan porque pueden ser fosforilados. Y la fosforilación, ustedes saben que son indicativos o señales bioquímicas
que indican activación o desactivación de procesos biológicos. Entonces, estos ITAMs son importantísimos en la traducción de señales. ¿Quiénes las tienen? ¿El TCR? No, el TCR no. Lo tiene el CE3. A todo esto se le llama complejo TCR-CE3. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Este complejo como tal es restrictivo. ¿Qué significa eso? ¿A ustedes les han hablado de la restricción MHC? ¿Qué dice la restricción MHC? Que el MHC de clase 1, ¿quién le presenta? Al CD8. Y el MHC de clase 2 al CD4. Entonces, la restricción MHC nos hace ampliar este concepto de complejo TCR-CD3 a lo que se conoce como complejo de reconocimiento del linfocito T. El complejo de reconocimiento no es otra cosa que el complejo TCR-CD3 más el correceptor, que puede ser un CD4 o puede ser un CD8. ¿Ok? A todo este complejo de tres cosas se le conoce como complejo de reconocimiento. Y todo el complejo es lo que hace funcional a un linfocito T. ¿Qué correceptores conocemos? Básicamente dos, CD4 y CD8. ¿Ok? Además, deben también saber de que existen unos coestimuladores. Recuerden que hay tres tipos de señales, ¿sí o no? La primera señal que se basa en el reconocimiento del antígeno. La segunda señal que se encarga de lo que es la producción de los, o mejor dicho, la activación de los correceptores más los coestimuladores. Y la tercera señal, que es la señal definitiva, es la producción de las citoquinas. Eso lo van a ver también en el camino. Pero existen varios tipos de coestimuladores asociados a CD2 dentro de la familia CD2. CD2 se une, por ejemplo, al CD58. El 2B4 del linfocito T se une al CD48. Y SLAM, que es una molécula dimérica que se une a sí misma en realidad, y que tiene dominios ITSMs que son parecidos a los motivos de isoleucina, ¿ya? Y el tirosinquinases, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, estas moléculas no están unidas unas a otras, están unidas iónicamente nada más, pero la unión del complejo o la estabilidad del complejo de reconocimiento está dado por una estructura que se conoce como balsas lipídicas. ¿Les han hablado de eso en bioquímica? ¿Lo que son balsas lipídicas? Creo que sí, ¿ya? Las balsas lipídicas son estructuras de membrana que disminuyen la fluidez de la membrana. ¿Para qué? Para tener una actividad biológica importante. Ya, si antes no le echaban bola a las balsas lipídicas, en inmunología sí, porque en inmunología lo que sabemos es que las balsas lipídicas favorecen que todos los receptores estén en un solo lugar y no se muevan, para que la sinapsis inmunológica se dé adecuadamente. ¿Okay? Y aquí vamos a hablar de tres momentos en los cuales se activa el linfocito T. El linfocito T recibe la señal a través del TCR y la señal se transmite lateralmente ¿a quién? Al CD3. Y el CD3 va a tener que enviar la señal hacia el núcleo, ¿sí? Pero la primera señal que da, en realidad, la actividad o la primera señal de la respuesta inmune no es es el CD3, sí, pero es el simultáneo con el correceptor, que es el CD4, porque el CD4 tiene en la base citoplasmática una proteína que se llama LSK. Cuando el CD4 se une al MHC, es decir, ya se ocurrió la presentación de antígeno, el LSK se activa. Entonces, cuando se activa, ¿sí? Lo que va a pasar es que este LSK va a fosforilar los dominios ITAMs para que empiece la comunicación celular. Entonces, lo primero que pasa es que se activa el LSK. Posteriormente a la activación de LSK, se activa una proteína que se llama SAP70, para el caso de los linfocitos T. Y SAP70 lo que hace es induce la fosforilación
de otros elementos como es LAT, que es un adaptador y mejora incluso la unión con los correceptores y los estimuladores, perdón. Y finalmente, después de SAP70, este puede seguir dos rutas. Si se activa, por ejemplo, la PLC gamma 1, se activa el mecanismo de activación PLC, que es la vía PLC. Y si es que se activa, por ejemplo, SOS o RAS, se activa la línea de los RAS y los MAP quinasas, que eso es otra vía. Son dos vías que se activan. Cualquiera de las dos vías al final van a llevar a lo mismo: activación de un complejo que se llama NF-AT, ¿no? Y el otro que se llama NF-κB. Y ambos van a activar el linfocito T. ¿Para qué? Para que el linfocito T produzca interleuquina 2, interferón gamma o lo que necesite producir, ¿sí? Entonces, para resumir, existen dos tipos de TCRs, 1 y 2. El tipo 1 corresponde al linfocito T gamma delta, reconoce antígenos no proteicos, son independientes de MHC, y el TCR de tipo 2, que corresponde a los linfocitos T alfa beta, que son los más estudiados y reconocen péptidos asociados a MHC. ¿Okay? Entre los alfa beta y gamma delta hay una diferencia bastante es enorme en realidad. Los alfa beta son el 99%, bueno, entre 90 y 99% de los linfocitos totales, ¿sí? El 10%, del 1 al 10% son gamma deltas, o sea, son poquísimos, ¿sí? La variabilidad del repertorio de los genes B en el caso de los alfa beta es grande, mientras que en los gamma deltas es muy pequeño. Los alfa beta mayoritariamente son CD4 o CD8, ¿sí? Los gamma deltas, por su propia función, son aproximadamente 30% CD8 y 60% son negativos para ambos marcadores. Significa que mayoritariamente son CD4, CD8 negativos, ¿no? Los gamma delta no dependen de MHC, así que no les interesa mucho el MHC, y ligan antígenos fosfolipídicos. Adicionalmente, los linfocitos TNK, que son otro linaje, los linfocitos NKT, si son el 5% del global, los gamma delta, o sea, de los otros linfocitos que no son T, CD8 ni CD4, a diferencia de los gamma delta, si estos son independientes de MHC, ellos también son independientes de MHC, excepto de un MHC, ¿no? Los NKT se asocian a CD1. El CD1 es un MHC no clásico, ¿ya? O sea, en realidad el NKT sí se asocia a un MHC, pero un MHC que no es muy convencional, ¿ya? Que es el CD1, ¿ya? Dado que presenta antígenos glicolípidos, mejor dicho, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito del BCR, que es más sencillo en realidad, ¿no? El BCR es un anticuerpo, básicamente es una inmunoglobulina pegada en la membrana. Y también, si ustedes se dan cuenta, miren, vean esto, chicos, si ustedes se dan cuenta, esto de acá, ¿les parece conocido? Esto de acá es muy parecido al TCR, y este BCR tiene dos estructuras parecidas al TCR, esa y esta también. Entonces, esos dos, la estructura del TCR, tanto TCR como BCR, son parecidas. Sin embargo, el BCR, dado que tiene más flexibilidad, recuerden que esta es como una Y, lo que es tan flexible, es capaz de reconocer el antígeno entero, ¿sí? Además, así como el TCR tenía el CE3, el BCR tiene una molécula que se llama IG-alfa, IG-beta. ¿Ok? Y en lo que es señalización, básicamente tenemos dos mecanismos: el mecanismo de cross-linking para linfocitos B, ¿okay? Y el mecanismo de CR2 para complemento. En el caso de cross-linking, básicamente se unen antígenos muy grandes, pueden ser lipopolisacáridos, por ejemplo, que se unen a más de un BCR y que activa diferentes tipos de
mecanismos para la actividad de estos tres factores de transcripción. NF